Muy buen día estén teniendo todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Queremos bendecirle a través del corazón del Eterno, que sabemos siempre Él está dispuesto a bendecir a su pueblo. Les damos las gracias al Eterno por cada una de sus vidas, a las personas que nos escuchan. Donde quiera que usted nos escuche, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Antes de leer el Salmo 122, déjame recordarte que la palabra tiene ocultas muchas bendiciones para nosotros que a veces no tomamos en consideración y solamente se revelan a través de todos aquellos que constantemente están leyendo la palabra del Eterno para poder entender todas esas bendiciones que la palabra tiene para nosotros. Una de ellas es la prosperidad de todas aquellas personas que aman la ciudad de Jerusalén y que están constantemente orando por ella. Salmo 122, el salmo del rey David, nos da indicios de que realmente todos los que aman aquella ciudad son prosperados. Salmo 122, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Oración por la paz de Jerusalén y fue escrito por el siervo David. Y dice el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está, y la bendición está en el versículo 6 de Salmo 122. Sean prosperados los que te aman. Hermano, Dios te bendiga en este momento. Necesitamos instruir a todos y cada una de las personas que nos están escuchando, como también nosotros mismos, el recordarnos que la palabra tiene bastantes bendiciones para todos aquellos que obedientemente se sujetan a ella. Y en este momento, Señor, te decimos que amamos tu santa ciudad, tú la has elegido, Señor, es tuya, a ti te pertenece. Esperamos el regreso de Yeshua, de Jesús, a ese lugar donde va a retomar el cetro de justicia, Señor, y va a gobernar sobre cada y todas las naciones de este globo terrestre. Te pedimos, Señor, por Israel en este momento, especialmente en estos tiempos donde muchas veces, Señor, la gente no está consciente de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo en Israel. Pero todos aquellos que estamos conscientes, Señor, te pedimos que tú cubras a todo tu pueblo de Israel y que no te olvides del pueblo palestino, Señor. Te pedimos, Padre, que tu regreso sea pronto, que tú ya vengas en camino para que puedas, Señor, poner la paz sobre tu santa ciudad y la paz sobre todo este mundo, Señor. Amén. Hermanos, qué bendición es regresar una vez más, específicamente en este día que acabamos de pasar, el día 9 de Ab, que el calendario judío lo ha clasificado como uno de los días más tristes dentro del calendario judío. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en esta fecha, precisamente el 9 de Ab, fue el día que se destruyeron los dos primeros templos. Y quizás muchos de nosotros no seguimos ese calendario judío o no tenemos idea de cómo hacerlo. Pero es el día más triste, es un día de lamentación para todo el pueblo de Israel por la destrucción de sus dos templos. Entonces nosotros nos unimos en este día a poder recordarle a la comunidad la necesidad de estar constantemente orando por este pueblo, orando por la santa ciudad y también el estar
conscientes de los tiempos en los que vivimos. Quizás muchos de nosotros no sabíamos, pero el día 9 de Ab se celebró este lunes al bajar el sol. Empezó el 9 de Ab y cesa el martes cuando ya se termina. Entonces, de la noche del lunes a la noche del martes se celebró el 9 de Ab. Para muchos de nosotros quizás no tenga importancia, pero para todas aquellas personas que están bien informados y que están constantemente siguiendo las noticias, pues se esperaba este lunes por la noche o quizás el martes por la mañana, se esperaba una venganza de parte del pueblo enemigo de Israel, que no vamos a mencionar el nombre porque no queremos aquí sembrar ninguna semilla de discordia. Entonces se ha estado atento todo este día, todo este proceso y quizás toda esta semana para que quizás una venganza contra el pueblo se dé, contra el pueblo de Israel. Y es por eso que nosotros tenemos que estar constantemente orando por la paz de Jerusalén, porque es una ciudad que constantemente sigue rodeada de peligros. Siempre la destrucción de Jerusalén siempre ha sido tema de cada una de las generaciones que hemos sobrevivido después de la destrucción de los dos últimos templos. Hermano, nosotros te invitamos a que pues te conectes más con la historia del pueblo de Israel, con la historia bíblica, y pues ahorita ya sentimos un poco más de paz porque ya estamos pues a la mitad de la semana y gracias al Eterno pues no ha pasado nada, hermano, y esto es sumamente importante porque hay mucho pueblo del Eterno orando por este pueblo. Hermano, pero vamos a ver algo muy importante y yo quiero llevarte, solamente eso quería que lo tomaras tú como una introducción. Recapitulo entonces, esta semana celebramos el 9 de Ab, es el día más triste del calendario judío, es el tiempo donde el pueblo de Israel se juntan para lamentar la destrucción de sus dos templos. Nosotros nos unimos a ellos y le pedimos al Señor que les dé la paz, pero también nosotros queremos aprender el por qué esos templos fueron destruidos. Y precisamente estamos en la porción donde en el libro de Devarim, Deuteronomio, cuando nosotros llegamos al capítulo 4, el siervo Moisés hace una advertencia en el versículo 15, Deuteronomio 4:15, y dice Moisés al pueblo de Israel, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Aquí nos damos cuenta, según la versión Reina Valera, que Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, está advirtiendo al pueblo de Israel sobre la idolatría. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Vamos a conectar el día 9 de Ab, que fue el día que se celebra la destrucción de los dos templos, el primer templo, el templo de Salomón, y después el segundo templo que todavía Yeshua estuvo en ese templo, porque vamos a enfocarnos en las causas por qué esos templos fueron destruidos por el Eterno, porque realmente fue el Señor el que permitió esto. Para muchos de nosotros, pues, cuando escuchamos la palabra Talmud, nos espantamos, pero metiéndonos un poco dentro de la literatura judía, dentro de la
literatura que ellos leen, pues hay muchas cosas bastante importantes que pueden servirnos de edificación para nosotros. Y cuando nosotros llegamos a una de su literatura, el Talmud, en Yoma 9b, dice específicamente por qué el primer templo fue destruido. Y el primer templo fue destruido por 3 cosas que el pueblo de Israel practicaba. Y la primera fue la idolatría. Entonces sí nos podemos dar cuenta que la Torá, cuando Moisés la estaba escribiendo y la estaba redactando para aquel pueblo, para aquella nueva generación, fue una advertencia, porque la idolatría no tan solo daña nuestra alma, pero también daña la relación que tenemos con el Eterno. Entonces la estamos conectando de esta forma. Vamos a explicar las 3 causas por lo cual los 2 primeros templos fueron destruidos. El día 9 de Abba, los 2, el día más triste dentro del calendario judío. Entonces, el primer templo se destruyó porque la idolatría en Israel había llegado a su límite, hermano. El segundo punto por lo cual fue destruida aquella preciosa obra arquitectónica del primer templo era por la inmoralidad sexual. Realmente el pueblo de Israel se había corrompido, se había roto la Torá, se había roto el mandamiento, se había roto el temor hacia el Señor. Y número 3, también porque había demasiado derramamiento de sangre. Sangre inocente estaba siendo derramada. Entonces, esas 3 primeras causas, según el Talmud en Yoma 9b, para todos aquellos que entienden la literatura judía, pues fueron las 3 causas más importantes por cual el primer templo fue destruido. Y pues muchos van a decir, bueno, hermano, pero el segundo templo, pues ya Jesús estaba presente y ya no había tanta idolatría y todo lo que usted me diga. Pero hay algo que dice el Talmud en Yoma 9b, dice que el segundo templo fue destruido precisamente porque no había amor entre el mismo pueblo. Estaban bien divididos. Algunos vivían en el desierto, los llamados esenios. Otros vivían corrompidamente, alineándose, haciendo sociedad con los romanos. Otros vivían prevalicando dentro de aquel templo, haciendo negocio con las cosas del Eterno. Y el pueblo sufría. Y Jesús en muchas de sus parábolas nos dice el cómo realmente era una sociedad que no se amaba a sí mismo. Ahí está la parábola de Lázaro, el Lázaro rico y el Lázaro pobre, donde nos podemos dar cuenta que la falta de misericordia era cosa cotidiana dentro de aquella sociedad. También está aquella preciosa historia del buen samaritano, donde nos podemos dar cuenta que ni el levita ni el sacerdote tenían misericordia. Tuvo más misericordia de aquella persona que estaba sufriendo un extranjero. Entonces, cuando nosotros llegamos y entendemos las razones por lo cual el Señor destruyó aquellos 2 templos, pues hermano, podemos aprender, porque realmente vivimos tiempos difíciles. Entonces, el primer templo que se levantó, el templo de Salomón, fue destruido, número 1, por la idolatría que existía en la tierra. Número 2, por la inmoralidad sexual que existía dentro del pueblo de Israel. Y número 3, porque había demasiado derramamiento de sangre inocente. Y esas 3 cosas pues fueron la causa por lo cual el Señor tuvo que enviarlos a la esclavitud a otras naciones. Y el segundo templo, cuando todavía Jesús estuvo presente aquí en esta tierra, todavía nos pudimos dar cuenta que Él vivió esa etapa y fue destruido 70 años después, en el año 70 de nuestra era, por Tito, por el general romano Tito. Pues nos podemos dar cuenta que era precisamente que en ese templo no había amor. Los hermanos
judíos no se amaban entre ellos mismos. Es más, cuando nosotros nos metemos dentro de la literatura judía, pues hasta se hicieron proverbios de aquella generación que no se amaba a sí mismos. Decían: el judío en el pasado no ha amado, el judío en el presente no ama, y el judío en el futuro no amará. Entre uno de los proverbios que existen de aquel tiempo. Porque ellos mismos estaban conscientes que realmente no había amor entre ellos. Estaban divididos. Y eso pues no agradó al Señor, y tuvo que venir y derribar a través de la mano del pueblo de los romanos aquel templo. ¿Y por qué digo estas cosas, hermano? Simplemente, número uno, las digo para que las tengas dentro de tu calendario. Lo digo para que puedas sustraer las bendiciones de estar orando constantemente por Jerusalén. Lo digo para actualizarte de las noticias de Israel, cómo están viviendo debajo de esa presión y cómo esta semana se esperaba varios actos de venganza en contra de ellos. Se esperaba que Jerusalén iba a ser bombardeada precisamente el día 9 de Ab, el día más triste para los judíos. Y también, hermano, lo digo para que estemos constantemente alineándonos con los tiempos en los que vivimos. Vivimos tiempos difíciles donde estamos esperando, hermano, el retorno de nuestro Mesías. Estamos esperando la persecución de la iglesia. Estamos esperando, hermano, la apostasía de muchos hermanos en la fe. Estamos esperando tantas cosas tristes que van a acontecer, que bíblicamente lo estamos leyendo. Hay bastante predicación sobre esto en los últimos días. Entonces, hermano, para que estemos conscientes, para que podamos nosotros alinearnos con los tiempos en los que vivimos. Y para también, hermano, para que estemos conscientes de lo importante que es el mantenernos santos delante del Señor. Quizás yo no sea muy bueno en lo que es la escatología, los acontecimientos futuros, pero para mí lo más importante siempre ha sido el tratar constantemente de invitar a la gente hacia el arrepentimiento, de invitar a la gente hacia la transformación, de invitar a la gente a cumplir los mandamientos, de invitar a la gente a tener un ritmo de vida, un estilo de vida apartado para el Eterno. Hermano, entonces estamos precisamente leyendo el libro de Deuteronomio capítulo 4, donde el siervo Moisés previene a la generación que entraba a la tierra prometida sobre la idolatría. Y nos dimos cuenta que no fue precisamente bueno, o no fue precisamente que ellos hayan obedecido a Moisés o a la Torá. El pueblo de Israel cayó en la idolatría, y pues nos podemos dar cuenta que fueron esparcidos sobre la faz de la tierra a causa de la idolatría que se multiplicó dentro de la tierra que el Señor les había entregado, de la promesa que dio a Abraham. Y de esa forma podemos aprender nosotros también, porque, hermano, vivimos tiempos donde pues realmente nos hemos hecho idólatras, y quizás no que estemos inclinándonos a las estrellas o inclinándonos a alguna figura, pero a veces nos inclinamos sobre lo material, ¿no? A veces nos inclinamos sobre personas, a veces sin darnos cuenta caemos en esa tendencia de mantenernos idólatras de diferente forma. Mantengamos esto en la mente, hermano. Estamos dando una pequeño énfasis en lo que es el día 9 de Ab. El día 9 de Ab es el día más triste del calendario judío, precisamente porque en este día pues se llevaron a cabo la destrucción de los primeros 2 templos que fueron erigidos en Jerusalén. No es casualidad. Yo creo que hay un mensaje detrás de esto. Pregúntale al Eterno cuál es el mensaje. Simplemente estamos dando algo de la historia que ha pasado. Se teme ahorita un acto de venganza en contra de Jerusalén, en contra del pueblo de Israel a nivel mundial. Y le damos gracias al Eterno hasta este día, a la mitad de la semana, que no ha pasado nada, y esperamos que se pueda mantener de esta forma. Y el recordad, hermano, lo que dice Salmo 122, que constantemente nosotros tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén.
Voy a volver a leer el versículo 6 de Salmo 122, donde el siervo David nos sugiere, nos instruye y dice así, Salmos 122, versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermano, que esa sea la enseñanza. Nos unimos al dolor del pueblo de Israel, nos unimos a este día más triste, que quizás no tan solo fue ese día, pero ellos tienen un ayuno de 40 días hasta el día que empiezan sus celebridades de otoño. Nos unimos a este temor que hay de venganza en contra de ellos. Oramos por ellos, Señor, y te pedimos que tú los cubras, Señor, que nos cubras a nosotros y que nos ayudes a aprender, Señor, de este pueblo que pues falló varias veces, Señor, para que nosotros, el pueblo del Eterno, en este momento, Señor, podamos entender, podamos recibir el mensaje y podamos corregir, Señor, todas nuestras fallas. Quita de nosotros, Señor, toda la idolatría, toda la inmoralidad sexual, Señor. Quita de nosotros todo el derramamiento de sangre que fueron las causas de la destrucción del primer templo. Y enséñanos, Señor, a nosotros amarnos más entre nosotros mismos, Señor, porque la iglesia realmente está dividida, Señor. Señor, nos perseguimos unos a otros, aunque procesamos la misma fe, aunque tenemos el mismo mensaje, aunque, Señor, tenemos el mismo Dios. Señor, nos perseguimos unos a otros constantemente y sabemos que esto no te agrada y que esto pues te lleva a ti a ira, Señor, y no queremos, Señor, recibir ninguna consecuencia negativa. Por eso te pedimos, Padre, que podamos aprender, Señor, de la historia, que podamos aprender de tu palabra, que podamos aprender de lo que ya pasó, Señor, para evitar todo ese dolor, Señor, que causa el salir lejos de tu voluntad. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y pues estamos esperando que alguno de ustedes se conecte con nosotros. Podemos orar en comunidad por Jerusalén. Hay muchas formas de conectarnos, hermano. Que el Eterno te bendiga en este día, que tengas teniendo un excelente día y que parte de tu oración sea constantemente la intercesión por la paz de Jerusalén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.